¿Es posible en Australia hacer $85.000 siendo backpacker? ¡Vamos! ¡Hola mundo! Antes que nada quiero aclarar a qué le llamamos backpacker. Le decimos backpacker a todas las personas que viajamos por el mundo con visa Working Holiday o visa de estudios. Antes de venir a Australia, estaba viendo un programa de noticias en donde entrevistaban a una persona del campo. Él contaba que su hijo estaba en Australia y que ganaba $7.000 por mes trabajando de tractorista. Al oír esto pensé, ¿cuánto representa esto por semana? La respuesta es $1.634. Mi siguiente pregunta fue, ¿cuánto es lo que está cobrando esta persona por hora? Si esta persona está trabajando 40 horas semanales, entonces está cobrando un poco más de $40 por hora. En cambio, si está trabajando 50 horas semanales, está cobrando un poco más de $32 por hora. Por lo que yo he podido averiguar, un tractorista cobra alrededor de $36 por hora. Esto quiere decir que lo que dijo este sujeto sobre su hijo es muy posible. En estos momentos me imagino que ustedes están como yo ahora, pensando, gano $7.000 por mes, multiplico por 12 y me da $5.000 al año. De esto me ahorro el 70% y me quedan $58.800. ¡Pero no! Les voy a ayudar a pensar qué tienen que tener en cuenta si quieren saber cuánto pueden ahorrar en un año en Australia. Tienen que tener en cuenta que el trabajo del tractorista está dentro del podio de los 3 trabajos que todo backpacker quiere tener al menos una vez si pasa por Australia. Porque se gana muy bien, porque se puede ahorrar mucho dinero y porque no tiene esfuerzo físico. Con esto no estoy diciendo que el trabajo de tractorista es imposible de conseguir. Todo lo contrario, creo que si lo buscan lo van a conseguir. Pero sí me parece muy difícil es todo el año estar cobrando $7.000 por mes. El sueldo promedio de un backpacker en Australia, digamos, los trabajos que más abundan, van de los 800 a los $1.000 semanales. Siempre acá hablamos de sueldos semanales porque aquí se cobra por semana. Entonces, supongamos que estamos todo un año trabajando cobrando $900 semanales. El gasto promedio por semana es de aproximadamente $400. Tenemos $250 que es alquiler de una habitación o de un hostel. Tenemos $50 que nos sale el combustible para nuestro coche o para el transporte público también gastaríamos $50. También tenemos que incluir la compra del supermercado, que gastaríamos alrededor de $100. Entonces el total de nuestros gastos son $400 y de nuestro ahorro sería de $500. No debemos olvidar que somos backpackers y un backpacker en Australia puede llegar a tener hasta 5 trabajos distintos en un año. Eso quiere decir que vamos a estar buscando trabajo 5 veces. La más larga va a ser cuando apenas lleguemos a Australia, que como no vamos a tener ningún contacto o ningún número de teléfono y vamos a estar haciendo otros tipos de trámites, no solo buscar trabajo, nos va a llevar un poco más de tiempo. Son 5 veces que vamos a estar buscando trabajo. Yo calculo que el total de 7 semanas en búsqueda de un trabajo. Un año está conformado de 52 semanas. Le restamos 7, que son la cantidad de semanas que vamos a estar en búsqueda de trabajo, y nos da 45. A esto lo multiplicamos por 500, que es el ahorro semanal que tenemos, y nos da $22.500. Algo que debemos tener en cuenta es que cuando consigamos este nuevo trabajo tengamos que trasladarnos. Esto quiere decir que vamos a tener que invertir dinero en nuestros ahorros para llegar a este nuevo trabajo. Aproximadamente unos $1.000 son los que vamos a gastar en llegar a este nuevo trabajo. Lo vamos a gastar en combustible o lo vamos a gastar comprando un pasaje de avión. Alguno de ustedes puede estar pensando, bueno, yo no me voy a trasladar, entonces me voy a ahorrar dinero, no voy a tener que gastar $1.000 para llegar a ese nuevo trabajo. Pero yo les digo que si reducen el área de búsqueda, les puede llevar más tiempo en conseguir ese próximo trabajo. Entonces terminan gastando $1.000 de todas formas. Entonces, a nuestros $22.500 hay que restarle $5.000 del gasto de traslado. Nos daría unos $17.500 de ahorro final. Es lo que por lo menos creo yo que se puede ahorrar en Australia como mínimo. Tenemos que tener en cuenta que son dólares australianos. Con un dólar australiano compras $0.66 estadounidenses. Esto quiere decir que $17.500 equivalen a $11.550 estadounidenses. Esto es lo mínimo que se puede ganar en Australia. Después ya todo depende de ustedes y del esfuerzo que le pongan. Pero recuerden,
no venimos a Australia solo a hacer dinero, también venimos a vivir la experiencia, conocer el país, superarnos a uno mismo, aprender el idioma. Son muchas cosas las que buscamos cuando emigramos. Si les gustó el contenido, no olviden darle like y suscribirse al canal. Si quieren que hable del podio, de los 3 trabajos que todo backpacker quiere hacer si viene a Australia, dejen su like y suscríbanse al canal, por supuesto. ¡Nos vemos!